Hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Fíjense, ya estamos en la segunda mitad de diciembre y ya falta poco para 2024. ¿Cuántos de ustedes ya hicieron todo lo que dijeron que iban a hacer en este año 2023? Van a repetir las cosas para el 2024. Pues el día de hoy, fíjense que vamos a ver este tema. Fíjense que vamos a predicar acerca de la segunda venida, pero a petición del hermano Eduardo, pero el hermano Eduardo se sintió mal, entonces nos está viendo por Zoom. También también estoy agradecido con Dios porque el hermano Francisco ya dice que ya va a tener libre los domingos, que ya consiguió un trabajo donde va a poder tener libre los domingos. Pero como hay muchos pasajes al respecto de la segunda venida, entonces voy a ver nada más un pasaje, bueno, otros también, pero uno como base de acuerdo al interés que él tenía en cuanto a lo que estaba preguntando. Entonces le pusimos como título al mensaje de hoy: la venida del inicuo versus la venida del Señor. La venida del inicuo versus la venida del Señor. Y el pasaje que vamos a estudiar es 2 de Tesalonicenses capítulo 2. 2 de los Tesalonicenses capítulo 2. Y digo eso de la venida del inicuo porque cuando veamos el pasaje se darán cuenta que dice acerca del inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, ¿sí? Entonces menciona advenimiento también en cuanto al inicuo. Entonces, vamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Como les digo, hay muchos otros versículos, pero nada más vamos a enfocarnos en estos. Pensando en eso, el interés que tenía el hermano era eso de que como hay muchas personas pues que no saben de lo que viene y por lo mismo están frías, o de repente cuando venga lo más fuerte, pues entonces ya se van a espantar. Acuérdense que el día de hoy hay muchas iglesias en diferentes partes del mundo, sobre todo en las musulmanas y en otras que tienen otras ideas, que están siendo perseguidos, es decir, que están siendo perseguidos, que son torturados y que hasta son muertos por su fe en Cristo, solamente por eso. Entonces, el hecho de que nosotros estemos aquí en un país muy galanes, en el sentido de que no nos pasa nada de eso, eso no nos significa que en el futuro no nos pueda pasar a nosotros también. Acuérdense cómo el mundo está bien loco y cómo aquí en Estados Unidos también, de repente hay protestas contra unos, de repente hay protestas contra otros, y fácilmente aquí en Estados Unidos pueden de repente hacer leyes en contra de que uno predique ciertas cosas. Entonces, ¿qué va a hacer usted? ¿Quedarse callado o predicar lo que dice la verdad de Dios? Entonces, si uno va a predicar la verdad de Dios, de repente lo andan ahí echando a la cárcel o algo. Entonces, ¿qué dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2? Con respecto a eso de la diferencia entre la venida del inicuo y la venida del Señor. Entonces, 2 de Tesalonicenses capítulo 2 dice, versículo 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Es interesante porque ellos no estaban turbados o conturbados o así, pensando de que, ay, va a venir todas estas cosas malas. No, ellos estaban conturbados, pero por otra cosa, porque pensaban que ellos ya se habían perdido la venida del Señor en cuanto a, como dice ahí al inicio, de nuestra reunión con Él. Fíjense que cuando dice ahí, al final del versículo 2, dice, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Otras versiones, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente dice, el día del Señor ya ha comenzado. O la nueva Biblia, la nueva, Biblia, la versión es, el día del Señor ya llegó. Entonces hay unas versiones que según el griego original, no le dice como que ya va a venir, sino como que estaban unos predicando, ya llegó. Entonces por eso ellos estaban escandalizados porque diciendo, oh, ya llegó y no me llevó a mí. Entonces lo único que falta por esperar es la ira de Dios. Entonces es interesante porque ellos no estaban turbados pensando, ay, va a venir el inicuo y todo eso. No, ellos estaban turbados de que se habían perdido, ¿verdad? El arrebatamiento de la iglesia, y que de repente ellos habían quedado nada más para recibir la ira de Dios. Entonces Él les explica. Entonces, otra vez como les digo, ¿verdad? Había falsos profetas, ¿verdad?, que decían que ya venía el Señor por los suyos, por lo tanto lo único que podían esperar era la ira de Dios.
Entonces, fíjense, antes los cristianos de Tesalónica, estos cristianos de Tesalónica, se preocupaban por los miembros de la iglesia que ya habían fallecido y se habían perdido la venida del Señor. Entonces, su preocupación anterior había sido esa. Ay, ¿qué de los que ya murieron, verdad? No estuvieron con vida cuando vino el Señor. Y por eso les escribió, vamos a ir para allá, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18, porque ellos estaban preocupados de los que ya habían fallecido, que eran cristianos, pensando, oh, no estuvieron a tiempo para la venida del Señor. Entonces, él les había escrito en la primera carta a los tesalonicenses esto, capítulo 4, versículo 13 al 18, que dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, se refiere a los que murieron en Cristo. Dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Sí fijan lo que dice ahí? Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, o sea, con vida, hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, está la palabra, es arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, o sea, sí, o sea, no se preocupen por lo que ya durmieron en el Cristo, o sea, no, ellos también, ¿verdad? Como aquí ya explicó, ellos van a ser resucitados, ¿verdad? Y vamos a estar así juntos con el Señor. Versículo 18 que dice, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces acuérdense, ellos estaban desalentando pensando, de que del hermano que ya falleció, ¿verdad? No estuvo aquí cuando vino el Señor. No te preocupes. O sea, también, ¿verdad? Hasta su cuerpito lo va a resucitar. Y como ya sabemos en otros versículos, en otros capítulos de la Biblia, hasta un cuerpo que incorruptible, ¿no? Ahora, pero ahora, en esta segunda carta, pero ahora los tesalonicenses estaban preocupados de que se les había pasado ese día redentor y que lo único que faltaba por llegar era la ira de Dios, por lo que Pablo les calma sus dudas en esta segunda carta. Entonces, volviendo ahí a segunda de Tesalonicenses capítulo 2, ya leímos el versículo 1 y 2, leamos el versículo 3. Entonces, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Si nadie os engañe, ¿qué dice? En ninguna manera, porque no vendrá. Cuando dice no vendrá, ¿a quién se está refiriendo? A Cristo. Porque acuérdense que cómo comenzó el capítulo, diciendo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, nos rogamos, hermanos. Entonces está hablando de eso. Y entonces, y acuérdense que Él ya les había dicho, vean, mira, cuando Él venga va a resucitar a los muertos primero y luego nosotros vamos a ser transformados. Entonces acá está diciéndole, mire, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá, porque otra vez ellos pensaban que ya había venido. Entonces dicen, no, faltan otras cosas antes que eso. Ahora, eso sí quiero decirles a todos ustedes, hermanos, cualquiera de nosotros nos podemos ir ya, ¿verdad? En el sentido de repente fallecer aquí, ¿verdad? Así, ¿verdad? Entonces, o sea, no piensen, bueno, acabo que falta para que el Señor venga. No, usted puede ir antes, se adelanta su boleto, entonces, no vaya a pensar así, ¿verdad? Pero sí, entonces aquí está diciéndole a ellos, ¿verdad? Porque pensaron que habían perdido de ese arrebatamiento que él mencionó en el primer capítulo. Entonces dice, ¿por qué no vendrá sin que antes venga? ¿Qué dice? La apostasía. Sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, ¿se acuerdan que como en la Biblia, muchas veces cuando, en los relatos, hasta en los relatos en la Biblia, en Hechos y todo eso, en Génesis y todo eso, a veces se dice muy fácil algo, en un versículo, y a veces ese versículo, 2 versículos o 3 versículos, es algo que sucede en poco tiempo, o en años, en siglos, o hasta en milenios. ¿Sí me explico? O sea, es decir, se escribe así y es como una síntesis, ¿no? Esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar. No significa que todo al mismo tiempo, pero es una síntesis.
Entonces a lo que voy es de que uno diría, bueno, pues desde que estaban los apóstoles hasta Juan decía, ya estamos en la última hora, cuando que él dice, ya estamos en el último tiempo. En la palabra ahí es hora en el griego. Entonces de que ya estamos. Pero cuando él lo dijo, hasta ahora, ¿cuánto ha pasado? Ya casi 2000 años, ¿no? Ahora, ustedes saben cómo la iglesia va a cumplir como 2000 años, como entre el año 2027 y 2029, por ahí. Porque uno diría, bueno, sería en el año 2033, pero no, como realmente el que calculó cuándo era el nacimiento de Jesús no lo calculó tan perfectamente bien. Dicen, realmente Jesús nació como en el año 4 o 6 antes de Cristo. O sea, me refiero históricamente hablando. Entonces, por eso dicen, entonces eso, 33 años, y luego ya nosotros, o sea, cuando inició la iglesia, los 33 años después de Cristo, pues, pero si fue unos 4 años o 6 años antes, cuando realmente Él vino, y entonces obviamente serían como 4 o 6 años antes de cuando inició la iglesia. Entonces, por eso se calcula, imagínense como que los 2000 años del inicio de la iglesia va a ser como en el 2027 a 2029, por ahí. Fíjense, hermanos, tal vez nosotros estemos con vida cuando suceda eso. Y ahora no los voy a preocupar diciendo que hay unas personas que dicen que como que el periodo de la gracia nada más dura 2000 años. Pero la cosa es esto, eso es muy importante, hermanos, también. Si usted no cree en el Señor Jesucristo, no se arrepiente, no se bautiza, o sea, antes de que se muere, ya el periodo de su gracia ya quedó, ¿sí me explico? Ya después de muerto ya. Entonces, por eso es bien importante que en el caso de nosotros, realmente estemos listos para el día del Señor. Entonces, aquí dice que no vendrá, dice el versículo 3, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta, ¿qué dice ahí? Contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Imagínense, hermanos. Ese es lo que decíamos, que ese es el advenimiento del inicuo. Ahora, a través de la historia, han habido muchos personajes, han habido personajes líderes, políticos y todo eso, de naciones. Han habido personajes que se creen dioses y quieren que los traten como dioses. Por los que unos piensan que estas escrituras ya se cumplieron. Pero como podemos leer en el contexto, en realidad su completo cumplimiento todavía está por verse. ¿Sí? Entonces vamos a ver lo que continúa aquí diciendo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, que dice el versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Entonces fíjense, qué bueno que los de Tesalónica habían estado como medrosos y pensando, ay, tal vez ya nos perdimos, ¿verdad? El día redentor. Ahora, ¿por qué digo yo que qué bueno? Pues porque si no el apóstol Pablo no les hubiera escrito esta carta diciéndoles eso y nosotros no hubiéramos sabido lo que les había dicho a ellos. Entonces, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que la iglesia de Cristo al inicio del siglo tenía muchas dudas y problemas y todo eso, porque entonces mucho se responde en las epístolas. Entonces dice versículo 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene. Es interesante porque aquí al principio dice en el versículo 6, ¿sabéis lo que lo detiene? Y aquí en el versículo 7 dice, solo hay quien al presente lo detiene, ¿no? Dice, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces, ¿qué dice ahí en el versículo? Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor, ¿qué dice? De su venida. Por eso decimos, no, pues aquí se ve claramente que aunque tal vez en tiempos pasados siempre ha habido, y en el presente de seguro, personas que se creen dioses y quieren que los adoren como dioses, todos imitando el mal ejemplo de Satanás, ¿no? Que él siempre ha querido usurpar el trono de Dios. Entonces, en el caso de nosotros podemos ver a través de la historia todo esto, pero aquí vemos que entonces ese inicuo que se va a manifestar, dice aquí que a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá. ¿Cuándo? Dice, con el resplandor de su venida. ¿Y ya vino el Señor? Pues no, ¿verdad?
Entonces, fíjense, ahora este último versículo, el versículo 8, me recuerda a lo que dice Apocalipsis 19. Por eso de que dice que el Señor matará con el espíritu de su boca, con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Fíjense lo que dice Apocalipsis 19, 11 al 16. 11 al 16. Apocalipsis 19, 11 al 16. ¿Dónde está Apocalipsis? Al final, ¿verdad? Antes de concordancia y diccionario y mapas. Entonces, Apocalipsis 19 dice, versículo 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Oh, una clave de quién es, ¿verdad? Y con justicia, ¿qué dice? Juzga y pelea. ¿Se acuerdan que Jesús había dicho, el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio se lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre? Versículo 12, sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida de sangre, y su nombre es, ¿qué dice ahí? El Verbo de Dios. Oh, ¿quién será, verdad? El Verbo de Dios, el Logos. Versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos. De su boca, fíjense lo que dice, sale una espada aguda. ¿Se acuerdan que en el 2 de Tesalonicenses 2:8 dice que el Señor matará con el espíritu de su boca? Aquí en el versículo 15 de Apocalipsis 19 dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor. ¿Y qué dice ahí? Y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Va a ser tremendo, hermano. Cuando ustedes lean Apocalipsis y todo eso y digan, ay, pues que nos va a pasar esto, no, nos va a pasar esto, no. Lo que quiero que vean así la línea que parte, el parteaguas, por decirlo así, es que uno como ser humano, como cristiano, siempre va a poder ser receptor de la ira del hombre o la ira del diablo. Pero uno como cristiano que ha sido redimido por la sangre de Cristo, nunca uno va a sufrir lo que es la ira de Dios. Y eso lo dice la palabra de Dios. Entonces, ¿quién fue el que recibió la ira de Dios por nosotros? Jesucristo, en la cruz. Fíjense, para que nosotros no. Entonces, nosotros no temamos la ira del hombre y la ira del diablo. Acuérdense que Jesús mismo dijo, no temáis al que nada más puede matar al cuerpo y ya nada más puede hacer. Más bien temed al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Refiriéndose a quién? A Dios, el que nos juzga a cada uno de nosotros rectamente. Entonces ahí mismo en Apocalipsis 19, hablando de eso de espada de su boca, lo vuelve a mencionar en el versículo 19 al 21. Tal vez bajarle un poquitito al micrófono para que no haga eco. Apocalipsis 19, gracias. 19, versículo 19 al 21. Apocalipsis 19, 19 al 21. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, dice, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella, ¿qué dice ahí? Las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos, ¿dónde? Dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Se acuerdan que el lago de fuego es la qué? ¿La muerte qué? La muerte segunda. Versículo 21. Y los demás fueron muertos con la qué? Con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces piensen en eso que mencionaba, que cómo fueron engañados por las señales que hacían, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué dice? Volviendo a 2 de Tesalonicenses 2, 2 de Tesalonicenses 2, versículo 9, continuando con el pasaje. 2 de Tesalonicenses 2, 9, hablando de ese hombre de pecado, ese hijo de perdición. Dice el versículo 9, inicuo cuyo advenimiento, ¿qué dice? Es por obra de Satanás. ¿Con qué?
con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Imagínense, hermanos. Entonces, por eso cuando dice inicuo cuyo advenimiento es eso de la venida. Entonces, por eso le puse otra vez como tema la venida del inicuo versus la venida del Señor. Versículo 10 dice, hablando de ese inicuo, y con todo engaño de iniquidad, ¿para los qué? Para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, hermanos y amigos, todo el que no reciba el amor de la verdad para ser salvo, todo el que no cree la verdad, sino que se complace en la injusticia, es decir, se complace en el pecado, va a terminar creyéndole al hombre de pecado. Va a ser engañado por el hijo de perdición y va a adorar al inicuo, cuyo advenimiento y milagros son por obra de Satanás. Qué cosas, ¿no? Aquí dice bien claro, el que va a ser engañado es el que no quiso creer el evangelio y la verdad. Entonces, por eso en el caso de nosotros, tenemos que el día de hoy, hermanos, creer en el evangelio del Señor Jesucristo, vea, y arrepentirnos, obedecer, hermanos, es bien importante, porque si no lo hace, y de repente Dios dice, hasta aquí. Ya después van a estar muchos ahí engañados. Y acuérdense que hasta Juan dijo, oísteis que va a venir el anticristo. Pues ya hay muchos anticristos, ¿verdad? Entonces, por eso también les digo también que si usted no llega a vivir para cuando todo esto se manifieste de una manera tremenda, no significa que usted no pueda ser engañado el día de hoy. No, también puede ser engañado el día de hoy. Acuérdense que Cristo mismo dijo, van a venir muchos falsos profetas y falsos cristos haciendo grandes señales, que si fuera posible hasta los escogidos serían engañados ya, si fuera posible. Entonces por eso decimos, o sea, es tan importante, hermanos, que ya hoy vea uno decida hacer la voluntad de Dios. Entonces cuando ya cese el periodo de la gracia, y solamente Dios sabe cuándo va a ser eso, cuando ya cese el periodo de la gracia y la función del Espíritu Santo para convertir las almas a Cristo, para salvarlas, es cuando Dios permitirá que este espíritu de estupor entre en las personas, porque no quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, aquí terminando de una manera positiva, Pablo a los Tesalónica que estaban conturbados, porque sentían que ya se habían perdido la venida del Señor para reunirse juntos con Él y sus amados que habían fallecido en Cristo. ¿Qué dice según Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 en adelante? Y así es como concluye el apóstol Pablo este tema en esta carta. Dice, pero, o sea, después de hablar de todos los que se van a dejar engañar, todos aquellos que no quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvos, dice aquí el versículo 13, pero nosotros, hablándole a cristianos que se han creído y obedecido a Jesús, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual los llamó, fíjense, los llamó a esa verdad, ¿mediante qué? Mediante nuestro evangelio. Entonces, sí, o sea, cuando Dios lo llama a uno, es cuando uno escucha el evangelio. Entonces dice, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena obra, palabra y obra, ¿verdad? Entonces aquí es la intención del apóstol Pablo era asegurarle, no ha venido todavía como por ahí andan diciendo, no, o sea, falta que pase esto y esto y esto, hablando de nuestra reunión con él. Entonces, en el caso de nosotros, hermanos, acuérdense de que cuando en la palabra del Señor, el Señor Jesucristo dice que el camino a la salvación, ¿cómo es? Ancho, es angosto, ¿verdad? Y la puerta es ancha
o es delgadita. Dice, es angosta y pocos entran por ella, hermano. Entonces, sí, entonces en el caso de todos nosotros, hermanos, tendremos nuestras luchas de una u otra manera. Y la cosa es de que uno siga firme, firme en el Señor, creyendo en Él. Entonces, hermanos, en este mundo uno puede padecer muchas cosas y como en el caso de ese, hasta persecución. Acuérdense que hasta ahí en Apocalipsis, hablando de esa bestia que después mandó ahí al lago de fuego, antes de eso, dice que la bestia luchó contra los santos y los venció. Así dice, obviamente no venció en el sentido de engañarlos, sino en el sentido de darles matarile, o sea, de matarlos. Pero por eso Jesús dijo, vean, no temáis a los que nada más pueden matar el cuerpo y ya nada más pueden hacer. Teman más bien al que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno, vean. Entonces tenemos nosotros que tener el temor de Dios, vean, el temor de Dios en nosotros y arrepentirnos si es que estamos pecando. Entonces con esto vamos a terminar. Entonces si hay una persona aquí, vea, que quiere el día de hoy, ¿verdad? Confesar, ¿verdad?, su fe en Cristo, arrepentirse de sus pecados y bautizarse, ¿verdad?, como Dios lo manda en las Escrituras. Puede pasar al frente cuando el hermano que dirige el himno de invitación se lo diga. Gracias.